Mis hermanos, buenos días. Que el Señor les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. ¿Cómo les fue de 2 de noviembre, mis hermanos? ¿Cómo les fue? A mí me fue excelente, mis hermanos. Excelente, déjenme decirles. El 2 de noviembre es mi cumpleaños. No celebro Halloween, celebro mi cumpleaños. Estuve en compañía de mis hijas y de mi hermana Alma, que nos vino a visitar. Ella, mis hermanos, ella podríamos decir que es parte de la iglesia, porque ella nos sigue. De los motivos por los cuales nosotros grabamos los domingos y los jueves es por gente como ella que nos sigue. Ellos están ella viene de Tehuacán, Puebla. 4 horas de aquí a allá son 4 horas, pero nos sigue. Ella nos puede dar razón de qué predica uno, A mi hermano Juan ya lo conocía, y ellos nunca se habían visto, pero lo conoce por los videos que mandamos a YouTube. Y bueno, ya ven que siempre estoy saludando y enviando bendiciones a la Iglesia de Jesucristo en donde quiera que ésta se encuentre. Y ahí en Tehuacán, Puebla, está parte del pueblo de Dios, ¿no? De la Iglesia de Jesucristo, y en todas partes del mundo. Siempre que nos referimos a la Iglesia de Jesucristo es en todos lados. Entonces, bienvenida, hermana, me da un gusto que estés con nosotros. Ella es una mujer de Dios, te damos la bienvenida. Ella tiene un testimonio de vida que si nos contara, mis hermanos, si nos contara todo su trayecto de vida en el Señor, un testimonio fuerte e importante. Y me da gusto que venga porque podemos hablar del Señor, nos entendemos perfectamente, hablamos el mismo idioma, el idioma de nuestro Dios. Ayer estuvimos también en compañía de otro familiar y nos aventamos cerca de 3-4 horas hablando de cosas del Señor. Una charla, una plática muy interesante, muy edificante, que nos confrontó porque nos decía, como mi hermano Rafa nos estaba diciendo, a mí se me quedó bien grabado eso de cuida su corazón, cuida tu corazón. Algo que esta persona estuvo repitiendo, Sergio Martínez, también un hombre de Dios, de todo lo que estuvimos diciendo, mis hermanos, de todo lo que estuvimos hablando, a mí se me quedó eso: cuida tu corazón. Mis hermanos, cuidemos nuestro corazón en las cosas del Señor, porque en un momento el enemigo te puede robar tu bendición, te puede robar tu salvación. Cuida tu corazón. Gracias a Dios. Entonces, para mí el 2 de noviembre, mi hermano, el día de ayer, que el mundo celebra una fiesta ya prácticamente satánica, para mí fue un día de gran bendición. El Señor me permite cumplir un año más, pero en el Señor, ya con una visión diferente, con una perspectiva diferente de las cosas de Dios, y aquí estamos firmes en el Señor, ¿no? Bien, mis hermanos, y entonces continuamos con el tema de lo que es la soberanía de Dios. Salmo 115:3, nos vamos a ir rapidísimo, mis hermanos, porque de este tema de la soberanía de Dios podríamos pasarnos semanas y semanas hablando de lo que es la soberanía de Dios. Yo estoy tratando de hacer un pequeño resumen y hay muchísimas cosas que pudiéramos estar hablando, pero voy a mencionar solo lo más importante. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Salmo 135:6, Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, y los mares y en todos los abismos. Isaías 46:9, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y haré todo lo que quiero. Daniel, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano.
Definimos la semana pasada soberanía. ¿Qué quiere decir? Para los que no hablan inglés, Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, a donde Él quiere, a la hora que Él quiere, y nadie le puede impedir, nadie le puede mandar, nadie le puede aconsejar y nadie puede frustrar sus propósitos para sus vidas. Nadie. Y nadie es nadie y nos incluye a cada uno de nosotros. Dios es soberano sobre nuestras vidas. Dios es soberano sobre el cielo, las estrellas, el universo que Él creó. Dios es soberano sobre toda su creación. Si no fuera Él soberano sobre toda su creación, no sería Dios. Eso fue a la conclusión que llegamos. No hay un rincón, no hay un centímetro cuadrado en el universo donde la presencia de Dios no esté ahí y tenga total y absoluto control, autoridad, soberanía de Él. No hay un solo lugar. Y debemos de entender que esa soberanía de Dios es un atributo muy, muy importante para nosotros, porque nosotros podemos descansar en la soberanía que Él tiene para nuestras vidas y sabemos que Él hace lo mejor para nosotros. No es tu voluntad. El cristiano no se guía por las casualidades, el cristiano no se guía por a ver qué pasa, el cristiano se guía por la voluntad de Dios. Tu destino, tu propósito en esta vida ya está escrito por Dios. Si tú eres elegido, si tú has sido llamado, si tú eres de los que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvo, tu destino no está en tus manos, no es lo que tú quieras hacer. Tu destino y tu propósito está en las manos de Dios y ese propósito se va a cumplir sí o sí, y ni tú mismo lo puedes boicotear. Lo más que puedes hacer tú es retrasar ese proceso con tu rebeldía, con tu soberbia, con tu idea de que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero al final siempre vas a terminar en el camino de Dios. Eso es la soberanía de Dios. Dios es soberano en el cielo y en la tierra. En el cielo se alaba su nombre, los ángeles le obedecen. Él es soberano en su creación, en los planetas, las estrellas, los pájaros. Vimos cómo las codornices fueron a alimentar a su pueblo, los cuervos llevaron alimento a Elías, los peces se fueron a la barca de los discípulos para que ellos los pudieran atrapar. Él es soberano sobre los elementos, abrió el mar, envió viento, el mar rojo se abrió, la luna y el sol se detuvieron por el poder de quien los creó. Vimos que Él es soberano en las enfermedades, sanó a la suegra de Pedro, sanó leprosos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra, Él sanó leprosos, a una mujer con flujo, hidrópicos, ciegos, paralíticos, salvó al siervo de un centurión, le llevaban mancos, a todos los sanaba, a todos los sanaba. Y vimos también que Él es soberano sobre la muerte. Sanó a la hija de Jairo. A Lázaro tenía 4 días en la tumba y le dijo: Lázaro, sal. Y Él se levantó de la muerte y lo obedeció. Y nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido crucificado, al tercer día le levantó. El Padre le levantó, por el Espíritu Santo le levantó al tercer día y demostró que Él es soberano aún sobre la muerte. La muerte no tiene autoridad sobre nadie. ¿Le podemos poner tantito para que no se dice un poquito menos de agudos, por favor? Vimos que Él es soberano sobre la muerte. Y eso nos debe de dar confianza porque Él es la primicia de la resurrección. Y así como el Espíritu le levantó a Él, así nosotros vamos a ser levantados. Es garantía de lo que vamos a hacer. La semana pasada me paré frente a una panadería y en un poste había un papel pegado, de esos carteles pegados, que decía: misa a la Santa Muerte, día 2 de octubre, calle fulana de tal, en la colonia fulana de tal, de la iglesia, la última oportunidad de salvación, así se llamaba. Y estaba pegada y tenía un cartel, un tipo vestido de negros, satánico totalmente, y la Santa Muerte, 3, 4, 5 metros ahí.
Y después otra fotografía, yo creo que es con todos sus discípulos, sus seguidores, todos muy orgullosos, vestidos del mismo color, posando para la foto. Iba a ser una invocación demoníaca más que una misa, ¿no? Una invocación demoníaca. ¿A quién? A la muerte. La muerte no tiene potestad sobre nuestro Señor Jesucristo. Él venció a la muerte en la cruz. No lo pudo detener. El Señor se levantó a la voz del Padre y la muerte se quedó ahí. Adoran, no sé qué estén adorando, demonios. Ellos adoran demonios. Nosotros adoramos al Dios soberano. Al Dios soberano sobre todo el universo, que tiene poder sobre la muerte. Vimos que Él tiene poder sobre el mundo espiritual, echando fuera demonios. Vimos el endemoniado gadareno, soberanía aún sobre Satanás. Satanás, instrumento de Dios. Y ayer nos compartía nuestro hermano Sergio que yo nunca lo había visto así. El mismo Señor utiliza los espíritus, los demonios, para acercarte a Él. Vean qué edificante plática tuvimos ayer. Nos gozamos con todo lo que platicábamos. Estábamos en el mismo espíritu. Satanás, instrumento de Dios. Él es soberano sobre el mal, sobre lo que hicieron los hermanos de José sobre José al enviarlo a Egipto para preservar la vida de todo un pueblo. Soberano en la historia. Dios es soberano en la historia de todo el pueblo de Israel. El Señor puso un imperio, después puso otro. Primero fue el imperio asirio, después el imperio babilónico, después permitió que ascendiera al poder el imperio romano, después el imperio griego. Él es soberano sobre los tiempos. Él decidió el tiempo en que Jesús habría de nacer. Él es soberano sobre el tiempo que tú ibas a nacer, si eras hombre o mujer, si fuiste chaparrito o alto, si tenías cabello o no tenías cabello. Él es soberano sobre el día que naciste, y Él es soberano sobre el día de la muerte, y Él es soberano sobre tu salvación. No es de que tú quieras, dice que esto no es del que corre y quiere, este es del quien Él tiene misericordia. Dios es soberano en eso. Nadie le manda, nadie le ordena. Nunca ha habido nadie que le pueda dar un consejo a Dios, porque Él te dice: ¿dónde estabas tú el día que yo creé el universo, el día que yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú el día que yo te formé en el vientre de tu madre? No hay quien le pueda dar un consejo a Dios. Soberano en quien Él castiga. Dios castigó a 2 ciudades con fuego, castigó a la humanidad con agua. Dios es soberano sobre lo que Él hace. Dios es soberano en todo el universo. Dios es soberano a quien Él escoge. Dios escogió a Abraham, lo llamó a Moisés, eligió a Josué, eligió a David para ser descendiente directo de Jesucristo, escogió a María para ser la madre del Salvador, escogió a José para ser la ayuda de María. Él es soberano y Él te ha escogido a ti. ¿Por qué te escogió? No lo sé, mi hermano. Lo único que la palabra nos dice, que éramos sin atractivo para Él. No tenemos nada que le hubiera podido llamar la atención a nuestro Dios para que Él nos eligiera. Guapos, hay más guapos que yo, mi hermano. Inteligentes, hay muchísima gente más inteligente que yo. Porque tienes mucho dinero, hay gente que tiene mucho más dinero. Que porque tienes talento, hay gente que tiene muchísimo más talento que tú. Pero por la gracia soberana de nuestro Dios te escogió a ti. Lo vil y menospreciado del mundo ha elegido al Señor para enaltecerlo. Amén, amén. ¿Por qué te escogió? Por el puro afecto de su voluntad. Y esto traducido al español es porque Él quiso. Porque Él quiso. Y eso lo único que tú tienes que hacer es darle las gracias, porque Él te eligió entre muchos. ¿Por qué eligió a Abraham? ¿Por qué eligió al pueblo de Israel entre todas las naciones de la tierra? Israel era el más pequeño de los pueblos y lo eligió a Él. Y Él sabía que era un pueblo rebelde, Él sabía que era un pueblo duro de servir,
Moisés, el Señor iba a destruir al pueblo de Israel en el desierto, y Moisés intercede por ese pueblo y le dice: Señor, no lo destruyas, porque ¿qué van a decir? Que tú sacaste a tu pueblo de Egipto para destruirlo. El Señor le dijo: lo destruyo y te mando otro pueblo mejor. O sea, puedo llamar a otra nación que sea mejor. Si tú no quieres caminar, mi hermano, el Señor puede traer aquí a otro mucho mejor que tú y que yo. Al Señor le sobran recursos para hacer las cosas. Es un privilegio el que Él nos haya llamado a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos llamó? Por el puro afecto de su voluntad. Esa es una pequeña recapitulación, mi hermano, de lo que vimos la semana pasada. Y creo que nos quedó muy claro, ¿no? Nos quedó muy claro. Y voy a continuar con otros puntos que espero que terminen de hacernos entender qué es la soberanía de Dios. Porque ya vimos que no la entendemos, la malinterpretamos, y aún entre el pueblo cristiano tenemos muchas ideas de que podemos hacer muchas cosas y que Dios está obligado a responder, y no. Y aprendimos también que Dios no es igual a nosotros. Él no es humano como tú y como yo, y a Él no lo puedes manipular, a Él no le vas a decir qué es lo que tiene que hacer. Él es soberano sobre todas las cosas, mi hermano. Denme un segundito, mi hermano. Soy nuevo en esto, soy novato. Me funcionó muy bien la semana pasada, no lo había hecho, creo que me funcionó bien, por eso voy a continuar. Soy joven aún para aprender, muy joven para aprender nuevas cosas. Entonces, ahí estamos. Nuestro Dios está en el cielo y todo lo que Él quiso, lo ha hecho y lo hará. El hombre quiere ser soberano, mi hermano. El hombre quiere ser soberano. Todos nosotros queremos ser soberanos. Y este es un atributo de Dios que no es comunicable al hombre. Aquí el único soberano es Dios, pero todos queremos ser soberanos. No queremos ser santos, no nos interesa la santidad de Dios. A veces ni siquiera entendemos lo que es la santidad de Dios, aunque ya me tocó hablar de todo eso. No queremos la santidad, no queremos el amor, no queremos hacer nada por nadie, pero sí queremos hacer nuestra santa voluntad. Creemos que somos soberanos y no es así. Queremos ser omniscientes. ¿Qué daríamos por ser omnipotentes, por poder leer la mente del que está allá y el hermano está pensando esto y yo ya sé lo que dice? No, nada de eso, no eres soberano. Y queremos ser soberanos para hacer a un lado la soberanía de Dios. ¿Te imaginas si fuéramos soberanos? Pues nos sentiríamos a la par de Dios. Y eso no sería correcto. ¿Quién quiso ser soberano y le falló? ¿Quién puso el mal ejemplo en el cielo? Satanás, ¿no? Quiso ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios. Él pensó que nada más era de llegar y sentarme y mandar. Como muchos creemos a veces en el trabajo, ¿no? Creemos que nada más es de llegar y mandar, pero no es así. Entonces, ve, si tú tuvieras esa capacidad de ser soberano, tu soberanía combinado con tu libre albedrío sería la peor combinación. En 2 segundos ya estás caído, lo que le pasó a Satanás, ¿no? En su soberanía, Dios les permitió pecar a los ángeles. Aunque Él no es el autor del mal, Dios no es el autor del mal. Jesús dice: aprender de mí que yo soy manso y humilde. Y dice Isaías que en Él nunca hubo maldad. Entonces Dios no es el autor del mal. Es algo que la Biblia no nos deja ver claramente de dónde salió. Solamente nos da unos pequeños destellos, unas pistas, pero Dios no es el autor del mal. Lo vimos cuando hablamos de la santidad de Dios. De Dios solamente puede emanar
la santidad. No hay sombra de pecado en él. La soberanía es el gobierno absoluto de Dios que tiene sobre toda la creación. Él hace lo que quiere y no pide permiso a nadie para hacer las cosas conforme a su soberana voluntad. Dios es soberano, mi hermano, en su creación. Él es soberano sobre su creación, pero ¿qué es lo que ha sucedido principalmente en la actualidad? Que el hombre se fue llenando de conocimiento, se fue llenando de entendimiento, y ahora, ¿qué pasa con el hombre? Como lo dice la Escritura lo explica así: el hombre, al tener conocimiento, mayor conocimiento, se volvió, como dice Romanos, necio, terco. Cree que él tiene el control, cree que puede hacer. El hombre se ensoberbece porque puede sanar alguna enfermedad, pero el hombre cree que puede crear, el hombre cree que puede sanar un cáncer, por ejemplo, el hombre cree que puede dar vida, y al poder hacer algunas de esas cosas en determinada medida, pues el hombre siente que puede hacer todo y que no necesita de Dios. ¿Si es así o no, mi hermano? Llega el momento en que su conocimiento le entenebrece el entendimiento y se vuelve necio. No hay quien busque a Dios, ni aun el hombre se volvió necio con su ciencia. Cree que puede curar, cree que puede crear, cree que puede prolongar la vida. Ese siempre ha sido un eterno dilema, ¿no? La fórmula de la eterna juventud. Ha habido películas, ha habido muchas historias acerca de eso, ¿no? El hombre quiere ser eterno, no puede ser eterno. Aquí en la tierra no. El hombre le está establecido un tiempo, 80, 90, los más robustos, y de ahí es lo que dice la palabra, ¿no? Es lo que dice la palabra. El hombre se volvió necio. Y entonces, al volverse necio, la soberanía de Dios queda así. Esta es la soberanía de Dios y esta es la soberbia y el orgullo del hombre. ¿Sí me explico, mi hermano? ¿Muy bien? Sí, amén. Y vimos que cuando Satanás es instrumento, y que cuando él obra, lo hace con el permiso de Dios. Y también entendimos, mi hermano, que la soberanía no es un tema difícil de entender. Todos sabemos que Dios puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, con quien quiere. ¿Sí se entiende eso? Sí, amén. En español y en chino es lo mismo. El problema es que tú aceptes la soberanía de Dios en tu vida. Que tú aceptes que hay un Dios que te está viendo, un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce hasta lo más profundo de tu corazón, lo que piensas en lo más oculto de tu casa, en el lugar donde nadie te ve. Dios te está viendo. Dice su palabra que para Él es lo mismo la luz que las tinieblas. ¿A dónde me huiré de tu presencia?, decía David. Si me voy a algún lugar, ahí está tu espíritu. Si me voy a otro lugar, ahí está tu espíritu. ¿De dónde te puedes esconder de Dios? Y lo más importante es que Dios conoce realmente tu corazón. Caras vemos, corazones no sabemos, pero el Señor conoce hasta lo más profundo de tus pensamientos. No te puedes ocultar de Dios. Entonces, este tema es importante, mi hermano, porque tienes que entender que Dios es soberano sobre tu vida, que no te manda solo, que no estás aquí para hacer tu soberana voluntad, estás aquí para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dice Isaías 40:12, a nadie le ha pedido consejo. Romanos 11:33, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Tú como abogado soberano. Efesios 1:11, del que hace todas las cosas según el afecto de su voluntad. Voy a leer lo que dice un versículo más. Voy a tratar de... Lo hago así, mi hermano, porque me tengo que ir rápido. Son muchos puntos los que tengo que tratar.
Dios es soberano en sus propósitos. Aparte de todos los puntos que ya vimos la semana pasada, quiero agregar unos más para que acabemos de entender cómo Dios se maneja en la vida del creyente. Dios es soberano en sus propósitos. Jesús, Dios tuvo un trato con Pedro. Todos conocemos la historia de Pedro. Pedro, pescador, él se sentía autosuficiente, confiaba en sí mismo. Y llegó un momento en que Jesús le dice: Pedro, he rogado, Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás te quiere meter un calor para ver si es cierto que eres tan valiente, que eres tan autosuficiente y que tú todo puedes hacer. Y que el Señor lo permitió. Si vemos ahí cómo Satanás te ha pedido y el Señor le está dando chance, igual que a Job. Job fue a pedirle permiso a Dios para tocar a Job. Satanás fue a pedirle permiso a Dios para zarandear a Job. ¿Sí? Pero no te metas con su vida. Y Job era un hombre justo. Era un hombre temeroso de Dios. A veces creemos que porque somos temerosos de Dios, Dios ya no va a tratar con nosotros. Pero no, mi hermano. El Señor tiene que tratar contigo para que esa fe que tú tienes crezca y sea fortalecida. Jamás vas a dejar de estar en pruebas en esta vida, nunca se van a acabar. Jesús le dijo a Pedro: se le ha concedido, pero yo he rogado al Padre, Jesús intercediendo, para que tu fe no falte. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, yo doy la vida por ti hasta la muerte. Y acordándose de esto, Pedro, el día que lo apresaron en Getsemaní, ¿qué hizo? No, yo le prometí al Señor y pues sacó la espada para que el Señor vea que soy bien bravo y que yo cumplo mis promesas. ¿Y qué le dijo? Otra vez Pedro queriendo estorbar el propósito soberano de Dios, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Dios? Pues que Jesús fuera apresado y crucificado por los principales, los gobernantes. Si Dios hubiera querido, Jesús se lo dijo: en este momento yo mandaría a traer una legión de ángeles. ¿Sabes cuánto es una legión? Como 6,000 ángeles. ¿Para qué querían tantos ángeles? Con uno hubiera bajado, con uno hubiera tenido, pero ya una legión hubiera sido ahí la destrucción. No, Pedro, no estorbes a mis propósitos. Pedro, a pesar de que caminaba con el Señor, no entendía la soberanía de Dios en sus propósitos. Entonces trató con Pedro. Hablando del pueblo de Israel, Deuteronomio 8:15 dice: ¿quién los hizo atravesar el desierto grande y espantoso? ¿Quién hizo atravesar al pueblo de Israel por el desierto? Dios, con un propósito de probarlos. En un desierto lleno de serpientes ardientes, o sea, de serpientes venenosas y de escorpiones. Iban a tener sed, y de donde había agua, en donde no había agua, en un desierto que no había agua, y que Él les sacaría agua de la roca, del pedernal, de la roca más dura. Él les iba a sacar agua al pueblo de Israel. Entonces el desierto simbolizó la prueba. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida con Josué? Entraron, destruyeron a muchos reyes que habitaban esa tierra, pero dejó pueblos en ese lugar. ¿Para qué los permitió que se quedaran? Para probar al pueblo de Israel. Porque les dijo: hay pueblos ahí, pero no se mezclen. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se mezclaron, o sea que no pasaron la prueba. El Señor pone las cosas para probarte. Así como probaron a Pedro, así como se probó al pueblo de Israel. Entonces vemos, Dios es soberano en lo que hace, en sus propósitos, en cómo trata con cada uno de nosotros y cómo trata con su pueblo, cómo trata con su iglesia. Dios es soberano en el sufrimiento, mi hermano. Si tú dices: ay, es que yo ya no veo la mía una tras otra, el Señor, es el propósito de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:10? Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, ahí está, la palabra está diciendo que después de que hayas padecido, o sea que vas a padecer, dice, después de que hayas padecido, Él los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. O sea, el sufrimiento, la prueba, viene con un propósito. Si el Señor nunca te prueba a ti, tú nunca te vas a perfeccionar, tú nunca te vas a afirmar en tu fe, tú nunca te vas a fortalecer y nunca te vas a establecer en Cristo. Las pruebas son necesarias. Dice que Él nos mete al horno de fuego y al crisol, al horno de fuego, para purificar. El oro se purifica al fuego y saldré 7 veces purificado, dice por ahí un proverbio, ¿no? 7 veces purificado. Esa es la soberanía de Dios. Él lo establece en su palabra. Lo podemos ver en la historia del Antiguo Testamento y el apóstol Pedrito hablando, ya ahora sí, ya más asentado, con mucho mayor entendimiento de lo que era la soberanía de Dios. Ahora Él ya te está diciendo, como a mí el Señor me tuvo que trabajar conmigo para perfeccionarme, afirmarme, fortalecer y establecerme. Lo está diciendo una persona que tuvo que pasar la prueba de fuego. El Señor lo metió al fuego y le subió el calor para que fuera purificado. Entonces, en esta tierra, mis hermanos, va a haber dolor, sufrimiento, situaciones difíciles. ¿Cuándo se van a acabar eso? Cuando estemos en la presencia de Dios. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más enfermedades. Jamás te volverás a acordar de todo lo que tú padeciste en la tierra. Segunda de Corintios 4:17, Pablo escribe una carta a la iglesia de Corintios, les dice, hermanos, ustedes están padeciendo, están teniendo pruebas, les dice, pero entiendan que esta leve tribulación, por más dura que parezca esta prueba que estamos teniendo, pruebas difíciles, pruebas tremendas, véanlo como algo leve. Esta es una tribulación momentánea, y esta produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta es una leve tribulación, hermano. Te puede durar toda tu vida, 60, 70 años, una tribulación en tu vida, una enfermedad que a lo mejor nunca te puedas curar. Pero comparado con la eternidad que tú vas a vivir con el Señor, no es nada. Por eso Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, esta vida que estamos viviendo aquí, mis hermanos, es momentánea. Nosotros solamente vamos aquí de paso. Esta es una tribulación momentánea. Y está produciendo en nosotros, él dice aquí, produciendo, o sea que el Señor está trabajando y está produciendo un excelente y eterno peso de gloria. O sea que cada vez que somos probados, estamos acercándonos más y más a nuestro objetivo final, que es estar en la presencia de Dios. En la versión Dios habla hoy, en este mismo texto de Corintios, 2 de Corintios 4:17 dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera. Así dice esta versión. Lo que sufrimos ahora es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, todo esto que estamos padeciendo nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Ahora sí ya lo entendimos mejor, mi hermano. 80, 90, 100 años no es nada comparable con la eternidad viviendo en la presencia de Dios. El Señor permite el sufrimiento. 10 de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo murieron martirizados, según la historia.
Judas pues se ahorcó y solamente Juan, el discípulo amado, murió de viejito. ¿Por qué si ellos eran discípulos de Jesús, por qué tuvieron que morir martirizados? Es el plan soberano de Dios, mi hermano. Si ellos fueron llamados y padecieron, ¿por qué yo no voy a padecer? Es el plan soberano de Dios. Pablo, cuando el llamado que él tuvo, el Señor dijo, a este muchacho le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Y Pablo lo escribe en sus cartas, ¿no? Él mostraba su currículum. ¿Cuál era su currículum? Sufrimiento, hambre, naufragio, apedreado, etc. Ese era su currículum de Pablo. Él ya no presentó su currículum anterior, donde era judío de judíos, fariseo de fariseos. Se dice que él venía de una familia de abolengo, de dinero, el más aventajado entre los suyos. O sea, él era el sobresaliente. A lo mejor pudo haber llegado a ser hasta sumo sacerdote, no sé, pero todo eso quedó a un lado comparado con la gloria que a él esperaba. Amén. Job entregaba a sus hijos todos los días oraba por ellos, pero se había vuelto un religioso y Dios, en su propósito divino, quería fortalecer su fe. ¿Y a quién creen que utilizó para hacerlo? A Satanás. Al final Dios dijo, de oídas te había oído y ahora te puedo ver claramente, mucho más. Yo te conocía, Señor, ahora te entiendo mucho mejor. El propósito de Dios se cumplió, la fe de Job se fortaleció. Y déjenme decirles que, bueno, el caso de Job es el segundo caso más severo de sufrimiento, de agonía, de padecimiento después de nuestro Señor Jesucristo. Un caso terrible, se enfermó, le dio como sarna, como, no sé, alguna enfermedad cutánea de esas tremendas, horribles. Se le murieron sus hijos, se quedó sin nada, se murió su esposa, pero después el Señor le dio otra, que no era una mujer necia, porque la mujer de Job le dijo, pues maldice a Dios y muérete. Ya una mujer que te dice eso, pues es porque no estás en el mismo canal, no estás. Y dice la palabra que Dios no le atribuyó despropósito a la voluntad de Dios. Es decir, Job nunca dijo, ¿por qué Dios? Job entendía que Dios era soberano en lo que él hacía, porque él dijo, si Dios me ha dado, también me lo puede quitar. Y dice él, solamente recibiré lo bueno del Señor y no lo malo. ¿Sí, hermano? Tú tienes una vida próspera en este momento, puedes estar muy bien, te puede ir muy bien en tu trabajo, tienes un trabajo estable, tu vida brilla hacia adelante, no tienes ningún problema. Pero qué tal que mañana el diablo te pida para zarandearte. ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar sin trabajo, te vas a enfermar, y entonces no vas a aceptar que eso es propósito de Dios, porque déjame decirte que hasta le echamos la culpa al diablo, pero acuérdate que Dios tiene el propósito y en eso está actuando Dios. Y entendimos que el pájaro no cae muerto si no es la voluntad de Dios. O sea que nada va a suceder en tu vida si no es propósito de Dios. Nada. Ni que pase la mosca volando de ti si no es propósito de Dios. Dios tiene autoridad, control, soberanía sobre todo lo que sucede. No hay casualidades, solamente propósitos de Dios. José es enviado, ya lo mencioné en la ocasión anterior, José es enviado a Egipto, vendido como esclavo, y Dios utiliza la maldad de sus hermanos para bendecir a una nación. Entraron 70, salieron 1,000,000, gracias a la maldad de los hermanos de Job. Dice Job 23:10, Él conoce mi camino. Dios conoce el camino de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esta frase, conoce mi camino? Que Él conoce mis pensamientos, que Él conoce mi corazón, Él sabe lo que pienso.
Y dice, y me probará y saldré como el oro. Probará y me purificará como el oro. Primera de Pedro 1:6 dice, si es necesario, si el Señor así lo considera, tendrás que ser afligido en diversas pruebas por un poco de tiempo. Ahí está otra vez. David llegó un momento en que él estuvo muy afligido. Dios tenía un propósito con él. Cuando Saúl lo quiere matar, a él ya lo habían ungido como rey, tuvo que huir, lo siguieron, él se escondió en las cuevas y él escribió en un salmo, oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis enemigos? ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Pero él dijo también, mas Jehová es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria, mi fortaleza, el que levanta mi cabeza. David padeció las de Caín. Si tú lees toda su vida, llegó un momento en que David tuvo un ángel, un auge, Dios lo bendijo mucho, pero antes de llegar ahí tuvo que ser probado de muchas maneras. Él nunca maldijo a Saúl, tuvo oportunidades de matarlo. Él dijo, ¿cómo podré yo tocar al ungido de Dios? Y sabiéndose que él era el rey, que yo no puedo tocar al ungido de Dios. Dios lo puso, yo no lo puedo tocar. Nosotros, David mismo en el Salmo 23 expresa, dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte. O sea que, aunque tú y yo, mi hermano, andemos en luchas, pruebas, tribulaciones, aflicciones, no debo temer mal alguno, porque es necesario, dice que atravesar el valle de la muerte era necesario para poder llegar a los campos fértiles, a los campos verdes, en donde ahí está el Señor, para poderte apacentar y llevarte a una comida deliciosa. Y además él dice, él adereza comida delante de mí. O sea, delante de mis adversarios el Señor está preparando una mesa para darme un banquete delante de mis adversarios. Entonces vemos personajes bíblicos, mis hermanos, pueblos, naciones que tuvieron que padecer de acuerdo al propósito de Dios. Dice que seas atribulado en diversas pruebas, y la frase diversas pruebas quiere decir pruebas multicolores y de sabores. O sea que va a haber pruebas de todo tipo, de todo tamaño, de toda forma, de todo, y no van a ser las mismas para uno que para el otro. Al Señor le sobra creatividad para poder tratar con cada uno de nosotros la forma que Él quiera. Lo que sabemos de acuerdo a la palabra, que Él pone la salida y ahí está, ¿no? Como en los programas viejitos, ¿no? ¿Cuál escoges? ¿La llave número 1 o la llave número 2? Y tú ya sabes que la llave número 1 es la que te lleva al camino del Señor, pero tú escoges la 2 y te vas por la puerta que no es puerta y te caminas y te vas para abajo, ¿no? Y lástima Margarito, para los que se acuerdan de ese programa, ¿no? Que siempre perdía, siempre elegía mal, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? ¿Vamos bien? Vamos a ser probados por Dios, mi hermano. Nadie puede evadir, nadie absolutamente, aunque te hagas el disimulado, aunque te voltees, nadie puede evadir ser probado por Dios. Abraham, el padre de la fe, Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, le dice, ven porque te voy a dar una tierra. Él inmediatamente obedece. Pero Abraham no tenía hijos, Dios le da un hijo y Dios prueba su fe. Le dice, ofréceme a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas. Abraham en obediencia fue y ofreció a su hijo. Y cuando él estaba a punto de cumplir el sacrificio, el ángel de Jehová, que no es otro más que Cristo mismo, lo detuvo y le dijo, conozco tu corazón. Y en ese momento Dios lo bendijo, tu descendencia será más grande que las estrellas, más abundante que la arena del mar. ¿Tú crees que Dios no conocía el corazón de Abraham? ¿Por qué crees que lo llamó? Pero Dios tenía que probar su fe
para poder crecer. Tú dices, son personajes que los leemos, los conocemos y yo creo que nunca sería necesario probar su fe, pero Dios lo hizo. ¿Para qué? Para fortalecerlo. E inmediatamente después de la prueba viene la bendición, ¿no? Entonces nadie puede evadir ser probado, mi hermano. David fue probado, Pedro fue probado. Otro ejemplo bíblico que vemos ahí en el libro de Daniel, los 3 jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego. Los 3 jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego, ¿qué dijeron? Le dijeron, mira, rey, no te vamos a adorar, no vamos a adorar la estatua gigante que tú acabas de hacer. Nuestro Dios en el que nosotros creemos y confiamos, Él tiene el poder para librarnos de tu mano. Y si no fuera así, ahí está el que ellos entendían la soberanía de Dios, que Dios podía librarlos o Dios podía dejarlos ahí. Y ellos dijeron, y si no es así, rey, jamás adoraremos a tu imagen. Ellos se mantuvieron firmes. Inmediatamente vino la respuesta, ya sabemos lo que les pasó, los metieron al horno de fuego y dice que ni un cabello se les quemó y que cuando salieron ni siquiera olían a humo, nada. Y el horno le habían subido 7 veces le subieron más. Y ya estaba caliente, pues le subieron otras 7 para que estuviera en su punto. Y ellos entendían la soberanía de Dios. Dios es soberano, mi hermano. Esto es bien importante que lo mencionemos. Dios es soberano en las oraciones. Dice primera de Juan capítulo 5 versículo 14, y esta es la confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este versículo es clarísimo. Cuando oramos lo tomamos por referencia. Señor, aquí dice que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, Él nos oye. Nada más que te lo voy a adelantar, mi hermano, te voy a decir una cosa. Todas las promesas bíblicas, todo lo que está escrito aquí en la palabra, está condicionado a la soberanía de Dios. Amén. Es decir, Dios va a responder a tus oraciones cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera y en el tiempo que Él quiera. Señores, que estoy orando por un enfermo y tu palabra dice que sobre los enfermos se impondrán las manos, y tú vas y le pones la mano al enfermo y se muere. No es el propósito de Dios, no es el plan de Dios que esa persona se salve. Tú no conoces cuál es el propósito de Dios para ello. Todas las promesas, mis hermanos, apréndetelo y apúntalo. Señor, tu palabra dice que aquí que todas nuestras oraciones serán respondidas. Toda la palabra de Dios está condicionada a la soberanía de Dios. Es decir, Dios va a responder como Él quiera, cuando Él quiera. Y no hay poder humano en la tierra, en el cielo, en el universo que pueda obligar a Dios a hacer algo que Él no quiera hacer. No sé si nos quedó claro. No somos soberanos, dependemos de un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de gracia, pero Él no está para servirte. Y se puso de moda, mis hermanos. Te damos hasta 3, te contamos hasta 3, Dios, para que tú respondas a esta oración, porque tu palabra dice 1, 2, 3. No pasa, un Dios nomás lo está viendo. Y te damos 3 semanas para que esta palabra se cumpla, porque tu palabra dice, y somos hijos del Rey, y nosotros declaramos prosperidad en el pueblo de Dios, y tenemos que vivir como hijos del Rey. ¿En dónde dice su palabra? Pablo, ¿cómo vivía? Jesús mismo dice, la zorra no tiene guarida, el hijo no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús nunca tuvo nada. Vivía de prestado, la barca donde lo transportaban era prestada, la tumba donde lo enterraron fue prestada, Él no dejó herencias, lo sostenía un grupo de mujeres que sostenían su ministerio. Él nunca tuvo dinero. Judas era tesorero.
Imagínense, nunca había dinero en la caja. Nunca había dinero. Siempre estaban en rojos. Siempre estaban en rojos. Tremendo pues. No había dinero para nada. Entonces, Dios es soberano en la oración, hermano. Dios es soberano en la oración. Señor, salva a aquella persona porque está perdida y tú vienes por el enfermo, tú vienes por el necesitado y todo. Si Dios quiere, lo va a salvar. Si su nombre está inscrito en el libro de la vida, él va a ser salvo. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo decida, no cuando tú quieras. Tu obligación es orar por esa persona, interceder por esa persona. Pero si será salvo o no será salvo, eso tú y yo no lo sabemos, nadie lo sabe. Dios es soberano en sus propósitos. No puedes orar para cambiar los propósitos de Dios. Jesús mismo, estando en el Getsemaní, en una agonía tremenda porque sabía que su hora había llegado, dice que estaba postrado y sudando gotas de sangre y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra forma de hacerlo, Señor, hazlo. Y el Señor guardó silencio. Y Jesús te dijo: pero no se haga mi voluntad, Padre, que se haga tu voluntad, que se cumpla el propósito soberano que tú tienes, que se cumpla el plan divino de salvación que trazamos desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios se reunió con Dios en una santa asamblea y prometió por su nombre, prometió por su santidad que daría salvación a gente como nosotros. No se haga mi voluntad. Jesús dice: Padre, que mi carne en este momento no estorbe para que se cumpla el propósito que tú tienes para nuestras vidas. No se haga mi voluntad. Y Jesús era Dios en ese momento que estaba en la tierra. Jesús es Dios, su nombre es sobre todo nombre, y Él enseñó que tenía que padecer. El mismo Padre lo llevó a padecer para que aprendiera. Él puso ejemplo para nosotros. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Soberano en la oración, Dios dice en su palabra: orad sin cesar. Y entonces, ¿para qué oro? Si de todas maneras Dios va a hacer cuando Él quiera. Pues vas a orar para que tú te des cuenta cuán dependiente eres de Dios y cuán pequeño eres delante de la presencia de Dios y cuánta necesidad tienes de pedirle al Padre que haga algo en tu vida. Para eso tenemos que orar, mi hermano. Para eso tenemos que orar. A Pedro lo libró de la cárcel, se rompieron las cadenas, no es cierto, se abrió la puerta, salió, pero a Pablo lo mantuvo en la cárcel. Entonces a unos sí, a otros no. Es el plan soberano de Dios, mi hermano. A Pedro lo sacó para que siguiera predicando, a Pablo lo mantuvo en la cárcel para que estuviera escribiendo lo que nosotros tenemos aquí ahora. De otra manera, Pablo nunca se hubiera sentado a escribir las cartas a Timoteo, las cartas a los tesalonicenses, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tuvo que meter en una cárcel para que él escribiera. Pablo oró 3 veces para ser sanados. Él estaba enfermo. ¿Lo sanó el Señor? Nunca lo sanó. Y él entendió cuál era el propósito. Él habló claramente y le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo oré al Señor, el Señor me sanó de una enfermedad. ¿Por qué me sanó? ¿Porque yo era mejor que Pablo? No, porque era el plan, el propósito de Dios, su propósito soberano sobre la vida de cada uno. Y lo que tenemos que entender es que el propósito soberano de cada uno no es el mismo querer, que Dios actúa de una forma en uno y que Dios actúa de otra forma en otro. Nunca va a ser lo mismo. Es que a mi hermano sí ya lo bendijiste y le has dado todo y yo no tengo. Es el propósito de Dios, mi hermano. Es el plan soberano de Dios. El plan soberano de Dios. Las promesas de Dios están condicionadas a su soberanía. A su soberanía. Cuando Dios responde a una oración, en el tiempo soberano de Dios. Vemos a un Salomón que está heredando el reino y él dice: Señor, dame sabiduría y entendimiento
para poder guiar este pueblo. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues por cuanto has pedido sabiduría y entendimiento y no has pedido nada para ti, porque dice su palabra, piden y no saben pedir, y piden para sus deleites. Y Salomón no pidió para sus deleites, él pidió sabiduría y entendimiento de las cosas de Dios para poder guiar un pueblo grande y numeroso. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios no le contestó. Fue una oración que le agradó a Dios. Inmediatamente le dijo, te voy a dar sabiduría y no va a haber un rey más sabio que tú. Pero aparte de todo eso, porque yo conozco tu corazón, te voy a dar riquezas como nunca nadie antes las ha tenido. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Las añadiduras y las bendiciones nunca van a llegar primero, mi hermano. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y como nos explicaba ayer Sergio Martínez, esta frase de busca su justicia tiene que ser, lo mencionó como 3 veces, hermana, no sé si lo recuerdes, que tiene que ser una palabra que primero te la metas aquí en tu cabeza, que la entiendas, las razones, y que después baje a tu corazón para que la hagas viva en tu vida. Porque para saber todos sabemos, para leer todos leemos, pero para hacer la vida en cada uno de nosotros, ella es cuando no la hacemos. Tú te puedes sentar y leer, ya me lo aprendí, pero ahora vívelo, y esa es lo que hace la diferencia entre un verdadero creyente y alguien que nada más viene a sentarse. Cuando verdaderamente haces vida la palabra en ti, cuando de tu mente viene a tu corazón y te vivifica, la palabra de Dios te vivifica y te transforma y te cambia. Eso fue lo que nos compartieron ayer. Si tú no has hecho vida de esta palabra, mi hermano, a lo mejor tú sabes mucho, a lo mejor tú eres una Biblia con pies, pero de nada sirve porque esta palabra no ha hecho vida, tu espíritu sigue muerto. No se pongan serios, mis hermanos, no se pongan serios, es la obligación de los que compartimos la palabra es hablarle. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? No, yo no soy Jesús, no me quiero poner en una posición. ¿Qué le dijo cuando empezó a ver que decía, esta es palabra dura, este habla muy fuerte, vámonos mejor con los fariseos? Y se empezaba a ir la gente, si ustedes quieren se pueden ir. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir con ellos? ¿También sienten que está dura, está muy alta la vara? ¿Y qué le contestó Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Dios, respondiendo a la oración de Salomón, Dios respondió a la oración de Abraham, pero pasaron 20 años para que él pudiera concebir a Isaac, después de que le dieron la promesa. No fue luego. Dios le dio una promesa, pero no le dijo cuándo. Y tanto fue así que Abraham anduvo buscando tener hijos por todos lados, porque él creyó que la promesa de tener hijos era que tuviera hijos con todas sus concubinas, con todo el mundo, ¿no? Como algunos hacen, tener hijos por todos lados. Pero la promesa había sido que él iba a tener una descendencia con su esposa. Tardó 20 años la promesa. Abraham tenía 85, ya cuando la promesa llegó él ya tenía 100, ya no iba a ser papá, ya iba a ser abuelito. Imagínense ya cómo lo iba a corretear. ¿Cómo iba a corretear a Isaac? Ya no iba a poder, pobre hombre, pero se cumplió, aunque tarde, pero el Señor cumple, mi hermano. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios tiene control en los tiempos, mis hermanos. Dios tiene control en los tiempos. Hechos 1:6 dice: los que se habían reunido preguntaron con insistencia al Señor. El Señor está a punto de ascender al cielo. Esto es
primer capítulo del libro de los Hechos, y los discípulos le están preguntando lo que siempre ellos esperaron: Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Vean, ya habían andado con Jesús 3 años y medio, lo vieron que lo crucificaron, lo vieron resucitar, el Señor está a punto de ascender al cielo, y ellos les dicen: Señor, ¿pero qué? Entonces, ¿vas a restaurar el reino? ¿Cuál reino? Pues ellos eran esclavos de Roma. Ellos tenían la idea todavía de que Jesús los iba a liberar del imperio romano, y que conforme a una promesa que había sido dada a David de que ellos se gobernarían, él les dijo: Señor, tú ya te vas, pero el reino, ¿cuándo o qué? ¿Y qué les contestó el Señor? Pues que a ellos no les correspondía conocer los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto bajo su sola potestad. O sea, en pocas palabras, solamente Dios sabe cuándo va a hacer las cosas. El Señor las puso bajo su potestad. Nadie las sabe, ni Jesús las sabía, ni los ángeles que están en el cielo saben los tiempos. Pero Jesús no les estaba hablando de restablecer el reino de Israel. Él les estaba hablando de otro reino, ¿no? Hablaban cosas diferentes, de establecer un reino que Jesús vino a establecer sobre la tierra, que es el reino de su pueblo, ¿no? No les corresponde saber el día ni la hora. Esta, mi hermano, es una de las declaraciones soberanas de Dios. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones, porque Dios las tiene bajo su sola potestad. ¿Cuándo Dios lo va a hacer? Solamente Dios. Así que solamente Dios lo sabe. Pero los propósitos se cumplen sí o sí, y no hay nadie que pueda estorbarlos ni que pueda detener los propósitos de Dios. Amén. Dios no está improvisando, Dios no está aplicando el plan B, C, D porque ya le falló uno, porque ya le falló otro. Dios está cumpliendo su propósito soberano, el plan que Él trazó junto con Jesús y con el Espíritu Santo estando en el cielo, así como lo trazaron, así se está cumpliendo. Nosotros solamente estamos en el tiempo viendo que se cumpla cada uno de esos propósitos de Dios. Gálatas 4 nos da a entender, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo de Jesús, o sea, Él eligió la época, la región, quién fuera su madre, que el ministerio que iba a llevar Jesús, en su soberanía, ya dijimos, Dios escogió a una mujer piadosa, no era la mejor de Israel, pero Dios decidió que María fuera la madre de Jesús, no la madre de Dios, porque esa es otra cosa. No, Dios no tiene madre, bueno, Dios no tiene progenitores, Dios es espíritu. Dios es espíritu, la aceidad de Dios, autosuficiente, autocreado. Dios es independiente totalmente de su creación y no necesita nada para ser Dios. Él está completo en sí mismo. Esa es la aceidad de Dios. Por lo tanto, Dios no puede tener madre, porque si tuviera madre, pues entonces sería igual que cualquiera de nosotros, y entonces no sería Dios. No sería un Dios creado, pues más bien sería el que lo creó, ¿no? Pero Dios no es igual a nosotros. Dios es espíritu, nosotros somos carne. Y ya entendimos que el error que cometemos es querer entender las cosas de Dios creyendo que Dios es igual que nosotros, que Dios piensa igual que nosotros, que Dios actuaría igual que nosotros, y ya vimos que no es así. En el tiempo que Él tenía planeado, lo hizo nacer. Él fue soberano en la elección de Judas. Dicen que se equivocó cuando eligió a Judas. No, Jesús no se equivocó, Él ya sabía quién iba a hablar, a quién le iba a hablar. Vimos cuando le habló a Zaqueo, que estaba en el sicomoro, no le habló porque lo vio allá, lo habló porque él ya lo conocía. Natanael le dijo: tú eres un judío ejemplar, ¿no? Algo así le dice, ¿no? Tú un íntegro. O sea, yo te conozco, yo sé lo que hay en tu corazón. Y algo importante, mi hermano, Dios tiene soberanía en su regreso. Tenemos la fe
y la confianza que Dios va a regresar por su pueblo, va a regresar por su iglesia, pero Él tiene soberanía en el tiempo en el que Él va a venir. Mateo 24:3, le preguntan sus discípulos: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Pues le dijo: va a haber guerra, rumores de guerra, pero en su soberanía el Señor a nadie se le ha revelado ni el día, ni la hora, ni el año. Muchos lo hacen, pero no sabemos a qué hora vendrá, porque es como un ladrón en la noche, no hay hora. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Lo único que les dice Él es que nadie los engañe, porque muchos, o sea, no pocos, que se van a levantar. Habrá muchos mentirosos que comiencen a dar fechas, como lo hemos visto desde el siglo pasado. Decían que Jesús ya iba a venir y hasta se reúnen todos en un lugar, todos de blanco, esperando a la venida del Señor. Pues se quedaron esperando. Vieron otra fecha, tampoco. Y que ya se va a acabar el mundo, pues de que ya se va a acabar, pero no sabemos cuándo, hasta cuando Dios lo decida. Y dan otra fecha, acaban de dar otra fecha que como para el 30, pues se van a quedar esperando, mi hermano, porque tú no puedes poner palabras en la boca de Dios que Él nunca ha dicho. Que Él dice: ni yo mismo lo sé, y acabamos de leer que esto está bajo la soberanía de Dios. Que nadie los engañe, que nadie les diga, y aunque llegue alguien haciendo señales milagrosas y que descienda fuego del cielo y todo eso, nada de eso es de Dios, mi hermano. Nada de eso es de Dios. Lo único que sí nos dice que va a haber una gran apostasía, es decir, muchos van a empezar a tergiversar la palabra, movimientos de todo tipo, que el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la risa, que la lluvia de oro, que esto, que aquello. Si te dicen allá está el Cristo, como dice su palabra en Apocalipsis, cuando Él venga, todo ojo le verá, creyentes o no creyentes lo van a ver, pero ¿quiénes nos vamos a ir con Él? Los que estemos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados, tomados entre las nubes. Esa va a ser la señal. Cuando tú levantes la vista y veas al Señor venir, ese es el día, pero nadie lo sabe. Él es soberano en todo esto. Él es soberano en sus propósitos, en el sufrimiento, en las pruebas, en la oración que tú hagas, en la respuesta que tengas, en los tiempos, en su regreso. Y como último punto, mi hermano, te voy a comentar lo siguiente. Él es soberano en su elección. Ya vimos que Él te eligió cuando tú no tenías ningún atractivo para Él, pero Él es soberano en la salvación que cada uno de nosotros tenemos. Él te la quiso dar, y no hay nadie en esta tierra, y no hay nada que también tú puedas hacer, a menos de que apostates de la fe y te regreses al mundo así olímpicamente, para que tú puedas perder tu salvación. Pero la salvación que Dios te ha dado, nadie te la puede quitar. ¿Por qué nadie te la puede quitar? Porque Dios te la dio como un regalo de gracia. No hay nada que pueda quitarlo. Dice: nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que Él quiso ha hecho. Voy a brincar ya algunos puntos. Voy a leer algunos versículos, mis hermanos. Si hay algo que tiene este atributo, lo mencioné hace rato, es que a nosotros como creyentes nos debe de dar una gran confianza el saber que Dios actúa bajo su soberanía, y que nuestra salvación, la salvación que Cristo ganó por nosotros en la cruz, está garantizada. Me estoy brincando algunos versículos, pero nos dice, por ejemplo, Romanos 8:28, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Si tu nombre está escrito en el libro de la vida y tú has decidido en tu corazón seguir al Señor,
Nadie te puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre, desnudez, enfermedad, ni la muerte te puede separar del amor de Dios. ¿Sí me entiendes? No hay nada creado que te pueda separar de la promesa de salvación que Dios te ha dado. Y además dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, no hay ninguna condenación. Y Romanos 8:18 dice, tengo por cierto que las aflicciones no son nada comparable con la gloria venidera. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ante todas estas cosas somos más que vencedores y nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si Dios te ha dado la salvación y Dios te ha llamado, si tú estabas ordenado para vida, como dice Hechos 13:18, que cuando les compartieron la palabra dice que los que estaban oyendo creyeron, todos los que estaban ordenados para vida. O sea que de todos los que estaban escuchando, los que Dios había escogido, todos ellos fueron salvos en ese momento. Los que no, pues se retiraron. Y quiero cerrar con este versículo, mi hermano, acompáñame y vamos a leerlos juntos, la soberanía de Dios. Apocalipsis 7:10. Este versículo es tremendo, mi hermano. Tremendo. En el tiempo final, los ángeles en el cielo alabando y bendiciendo su nombre. Que este sirva como un estandarte en tu vida, mi hermano, en el cual tú tienes la certeza. Apocalipsis 7:10. Apocalipsis 7:10, la certeza de que Dios es soberano y todo lo que Él quiere, hace, ha hecho y hará. Recuerda que Él tiene total soberanía sobre tu vida, presente, pasada, futura. Dice Apocalipsis 7:10, mi hermano, lo vamos a leer fuerte. Dice, la salvación pertenece ¿a quién? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. Podemos leerlo todos juntos, mis hermanos, pero así como si de verdad lo creyéramos. ¿Sí lo crees? ¿Sí lo crees, mi hermano? Es lo que te digo, mi hermano, lo que nos comentaban ayer, que esa palabra tiene que entrar en tu mente y bajar a tu corazón, y que tú en este momento sientas un fuego en tu cuerpo que te da la certeza de que lo que tú estás leyendo es palabra de Dios y que se cumple, porque es la palabra de Dios, es su promesa y se cumple sí o sí. ¿Sale? Apocalipsis 7:10 dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Lo leemos nuevamente, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y al decir que Él está sentado en el trono, quiere decir que Él tiene toda autoridad y toda potestad. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él está a un lado, a la diestra de Dios, con el mismo poder, con la misma autoridad, misma santidad, misma soberanía. El trono de Dios, el Dios sentado en su trono, y el Cordero. Y no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual nosotros podamos ser salvos que Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Esta es la confianza que tú puedes tener, mi hermano, que la salvación es de Dios y Él la da a quien Él quiere. No es del que corre o quiere, es de quien Él tiene misericordia. ¿Quieres que Dios tenga misericordia de ti? Rinde tu vida a Él. ¿Sí? La salvación pertenece a Él, solamente a Él, a nuestro Dios, que es alto y sublime y que está sentado gobernando el universo, la tierra, toda su creación, y al Cordero que fue inmolado para salvación de nuestra vida. Todo esto es la soberanía de Dios, y todavía nos faltaría muchísimo, muchísimo más. Gracias, Señor Jesús, te damos por esta palabra, Padre, porque nos permites conocer más acerca de tu soberanía, Dios. Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de su corazón, Señor. Que penetre hasta los tuétanos y las coyunturas, Señor,
hasta la misma sangre de su médula, Señor, y haga vida, haga un rema en sus vidas, y que podamos entender lo que es tu soberanía en cada una de sus partes, Señor, y que podamos, Señor, con la certeza de la salvación que tenemos, Señor, caminar confiadamente, pero sí esforzándonos cada día por agradarte, cuidando nuestro corazón, cuidando nuestros ojos, cuidando nuestra mente, cuidando todo lo que somos, Señor, para agradarte a ti, Señor, para que se cumpla ese propósito para el cual tú nos has llamado, Señor. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, cada uno de los hermanos que nos están siguiendo, que nos están escuchando, Señor, que esto sea de bendición, Padre. Gracias, Padre, porque nos permites una vez más poder ver tu espalda, Señor, poder ver tu gloria, poder sentir tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor, nos declaramos débiles, nos declaramos que somos nada, Señor, que es solamente a través de tu Santo Espíritu, Dios, que podemos hacer las cosas, porque tú así lo quieres, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Toda honra y toda gloria te pertenece, Señor, a ti. Amén y amén y amén, amén, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar por las ofrendas, por la economía de cada una de las familias de las que estamos aquí, hermano. Dispongamos nuestro corazón para seguir agradeciendo a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que podamos el día de hoy, Señor, como dijo mi hermano Lalo, Señor, que tu palabra entre en lo más profundo de nosotros, Señor, y que se pueda, Señor, plantar en nuestros corazones, Señor. Bendice, Señor, la economía